Yo soy Joana Sánchez y soy tulcaneña imbabureña. Soy amante a la danza desde muy chiquita. Provengo de una raíz indígena que estuvo velada por mucho tiempo y por distintas circunstancias, pero al mismo tiempo y poco a poco sacando capas, me doy cuenta que eso forma parte de la personalidad que me cobija y de la cual me encanta provenir. También tengo como todo este otro origen colombiano, también velado por distintas circunstancias, ¿no? Por migraciones y demás, y que eso se han convertido de alguna manera como mis puntos de partida para no solamente para mi vida, sino como la investigación dentro del campo profesional al que me debo ahora, ¿no? Justamente el performance, las artes escénicas, la danza, la gestión cultural, que son cosas que me cautivan, que ese es mi quehacer. Bueno, yo me fui a vivir en el 2014 a Buenos Aires, Argentina. Me di cuenta que Buenos Aires tiene una historia bien interesante de militancia, de sindicalismo que nunca lo había entendido en mi vida porque era como, mis historias fueron siempre cortadas, como que la educación también fue como un viaje de entendimiento. Y ahí me encontré con una argentina que me mostró que uno puede poner el cuerpo en las calles, que uno puede decir lo que siente, que el tema político está muy vigente en el lenguaje de la gente, que las investigaciones se pueden hacer desde lo personal y se pueden hacer colectivas. Y ahí fue como que me enfrenté a un monstruo grande que ahora es como violencia y luego otras violencias que había vivido yo de niña y luego como las violencias que lo que me hicieron fue como despertar esa militancia que desde la herida podías hacerla. Entonces, yo entré al feminismo desde el cuerpo, o sea, desde un cuerpo colectivo hacia el cuerpo personal. Conocí a muchas militantes interesantes, salíamos a las calles, nos reuníamos todo el tiempo a hablar sobre el cuidado, qué implicaba el cuerpo, qué implicaba militar, qué era el feminismo. También me encontré con todas estas polaridades también que existen, ¿no? Allá era como todo el tiempo había esa discusión frente a si les incluíamos o no a los hombres, frente a tanta violencia. Había como una radicalidad que yo sentía que justamente era el punto de partida. Entonces, claro, porque se estaba abriendo como la olla tapada de muchos años, de generaciones de contar y no poder decir, de tener dolor, claro, y al principio entiendes que sí les deberías tener un odio y no perdón ni olvido a los hombres que te violentan o que hacen cosas o que quieren tomar decisiones sobre las decisiones que queremos nosotras como mujeres, ¿me entiendes? Y la iglesia como una institución que somete al cuerpo. Eso es como que lo que me convocó a estar dentro de unas colectivas, dentro del Ujú. feminismo. Igual no entendía, pero me llamaba mucho la atención y estaba para escuchar. Tuve la posibilidad de estar en México, que fue como otro salto que hice, y ahí empezar a ver como estas dos militancias, ¿no? ¿Qué implicaba el feminismo en los territorios? Y eso fue Ujú. bien interesante para mí. Y claro, allá tienen otra lectura acerca del feminismo. Y era como, a ver, ¿qué está pasando acá? Claro, ¿por qué los buses y los metros tienen como muy marcada la frontera? Era un vagón rosa en donde todas las mujeres y las niñas estaban ahí y los hombres, y era como, pero claro, y después hablaba con amigas y demás y ellas me comentaban, es que me decían, la pasada de mano de los tipos es increíble, claro, la gente es alcohólica, no tienes idea del nivel de violencia que existen en los metros cuando están muy copados de gente. Acá o te desaparecen o te matan, o sea, acá era efervescente el nivel de inseguridad que sentías. Sin que nadie me conozca, podría ser yo una de las víctimas de desaparición. Y sentir como en el lenguaje de la gente había como todo este tema de misterio sobre el cuidado, como hay que cuidarse. Y luego me vine a encontrar en Ecuador y sentí que en Ecuador estaba queriendo pasar algo. Claro, uno viene como ya bien cargada de el feminismo, el cuerpo, la decisión, decir lo que uno quiere, si es que está uno con bronca y que tiene, y es como mi cuerpo, mi decisión, era como esa frase que uno viene Sí. con membreta o tatuada, y acá era como, todavía hay silencios y silencios sepulcrales
sacrales de todo lo que sucede. El aborto, era como, todavía no se hablaba de eso y demás, y era como, qué locura venir con el pañuelito verde. Ahí es donde empecé a hacer militancia acá, porque una cosa es estar incluidas a una militancia que ya está empezando a darse y llegar a Ecuador a decir, ¿qué pasó acá? O sea, ¿por qué no sienten como la efervescencia de lo que está pasando en otros países? Y bueno, y ahí me encontré en Tulcán y en donde sentí que era importante poner el cuerpo y así le juzguen y demás, es como hacerlo porque si no es caer nuevamente en lo mismo y seguir siendo parte de un sistema opresor, violento, que no incluye a las mujeres, o sea, me encontré con eso y fue muy chocante. No entendía por qué, pero después decía, claro, es que es mucho más lento. Ecuador está viviendo como una oleada de querer entender ahora. Para mí la interseccionalidad es ese paso, ese cruce que hay que dar para entender qué está pasando en ese otro lado. Para mí es como, es una interacción, es un diálogo, estoy Ujú, aquí y acá. Entonces, ¿cómo hago este camino para que empiece a entender qué implica este lugar y qué implica este lugar? Entonces, a partir de eso, yo empecé a hacer como juegos de creación, procesos creativos, ahí me abrí como a investigar qué pasaba en la frontera realmente, pero desde lo creativo, no desde la comunicación social que se me había hecho muy compleja de entenderla. Y ujú, también desde la cultura, me parecía que era como medio complejo. Dije, bueno, voy a ir desde lo que me posibilita estar más cerca, que es el cuerpo. Entonces, ¿qué es la frontera? ¿Qué implica el cruce? ¿Cómo hago que todo este proceso creativo, performático, me permita mostrar un poco lo que yo siento que es este territorio fronterizo? También salir del país me ayudó a ver las cosas desde afuera, a entender un poco más qué implicaba estar en una frontera tan compleja. Parece que fuera fácil de entender. Uno que los turistas pueden hacer el cruce, pero ya gente que estamos viviendo ahí empezamos a ver otras cosas. Yo siento que todo este camino complejo se empezó a ordenar ya con la obra escénica, que yo sentí que ya senté, que ya pude poner como las cosas claras, ya enuncié a los personajes, ya anuncié a mi abuelo, anuncié la complejidad de lo que implicó para mí estar en esa frontera. Y ahora es como empezar a entender qué es lo que está pasando con la batucada, que fue como todo este otro proceso también que si bien es cultural y fronterizo, para mí la diversidad de compañeras que conforman la batucada en Ipiales es muy interesante. Gente que viene de la periferia, gente que viene del privilegio de que tuvieron educación bien, tienen una economía estable, otras que no, otras que sí trabajan, que son comerciantes, que viven de emprendimientos. A mí eso me convocó muchísimo. Dije, qué bacán, porque hay diversas mujeres que están hablando de un bien común, que es como no nos tocan, no nos matan, y vamos a seguir tocando en las calles, vamos a seguir haciendo ruido. Para mí fue clarísimo hacer el cruce, estar con ellas, implicó también sentirme discriminada, sentirme afectada, no entender a veces el código de ellas, pero al mismo tiempo sentirme como en esa afinidad, no sé si es que me están hablando mal de mí o me están incluyendo, como muchas cosas que yo dije, bueno, me dejo llevar. Cuando empezamos a hacer el cruce de las subversivas a Ecuador, a Tulcán, la recepción para nosotros fue muy buena. La gente de Tulcán nos empezaron a acompañar. Igual fue el contexto el que abrió el espacio a que ellas también estén. Fue como a través de los femicidios tan brutales a nivel nacional y a nivel local, que eso fue lo que posibilitó decir, bienvenidas compañeras, gracias por apoyarnos. Y ahí yo sentí como, qué loco, nunca me había dado cuenta de que estamos en una frontera, pero que estamos hermanadas y que este contexto social nos está ayudando a pensarnos en algo transfronterizo, pero a nivel político. Interesante porque de alguna manera también las cacharreras, que ahora es como la batucada que está en Tulcán, empezaron a buscar como autonomía en eso. Buscaron un profesor, empezaron a sacar los temas, si bien son similares a las de las subversivas, ellas empezaron ya a tener otros ritmos, hay otro toque y hay otra forma de pensar frente al feminismo en Tulcán. Suena lindo, salgamos, pero no se dan cuenta que salir implica un montón de cosas.
que te tachan de feminazi. A una amiga le dijeron que no podía entrar en la iglesia porque es una abortera. Entonces ella dice, no, el padre me excomulgó y estaba súper mal por eso. Otras que tienen vergüenza simplemente, que no saben cómo gritar y tienen mucha timidez. Por sobre todo yo sentí que hay una carga muy fuerte sobre lo social. Tomarse a la calle realmente implica un proceso de empoderamiento del cuerpo en el espacio público. Y eso es lo que yo siento que las compañeras están atravesando ese umbral, que para mí fue fácil entrar a las subversivas con todo mi bagaje corporal, vocal y demás. Fue fácil para mí entrar con ellas y salir de una. No me dio nunca, nunca pensé que me iba a dar vergüenza salir, que me iban a señalar nunca, porque claro, yo ya vengo de ciudades grandes, en donde como salir a las calles es común. Nos vemos, salimos, gritamos y volvemos a la casa. Acá era como, claro, los ojos que te ven. ¿Quién te ve? ¿Quién te juzga? ¿Por qué quieres salir? ¿Por qué no? Entonces yo eso sentí como estoy sintiendo y estoy viendo de las compañeras, ¿no? La mayor violencia que me marcó a mí, que me abrió la posibilidad de ver que eso también eran violencias, fue a los 19 años, que salí como a una fiesta con una amiga, con mi hermana. Hubo un tipo que nos llevó supuestamente nos llevó a la casa y no nos llevó a la casa, nos llevó a su departamento y este tipo me violentó. Yo me quedé embarazada en esa época. La única imagen que tengo fue bajarme la camiseta, o sea, como me estaba bajando la camiseta y solamente sentía una sombra encima mío y yo bajándome la camiseta, forzándole y empujándole a que no haga lo que me estaba haciendo. Lo que yo sentí fue como, ¿qué pasó acá? Y cómo lo trabajo, porque luego yo no sabía qué era lo que le estaba pasando a mi cuerpo. Semanas después empecé a sentir cambios de cansancio, sueño y demás. Claro, no me llegó la menstruación, me hice un examen, salí positivo y me dio el primer impacto fue ese. El haberme quedado embarazada de un tipo que no sabía quién era, sentí que alguien me agredió sin haberme dado cuenta y que eso me marcó para toda la vida. El recibir el papel y saber que estaba positivo era como, pero ¿cómo? No entendía, o sea, no sabía, no tenía claridad de qué era lo que me estaba pasando. Yo decía, pero ¿en qué momento pasó esto? Y luego yo recapitulé y dije, claro, fue esto. Primero me impacté, luego fue como avisar a la familia y que la familia no entienda, que piensen que nos fuimos a una fiesta y que, claro, evidentemente la respuesta de la familia patriarcal, machista, con quién nos habremos ido, por qué, qué habremos hecho y por qué nos quedamos hasta tan altas horas de la noche y por qué tomamos tanto. Fueron muchas culpas que a mí por lo menos me cargaron de mucho miedo, mucha inseguridad y de alguna forma de eso, como de todos los complejos que anidan ahí después, ¿no? O sea, como de dejar, de trabajar polaridades, de esa inseguridad que te da, pero al mismo tiempo de dejar que, bueno, toda la gente pueda hacer lo que quiera contigo después, de que seas fácil, de querer vivir una sexualidad no muy clara tampoco. Es como que me desorienté. Esa época tenía niveles muy altos y bajos emocionales. Yo me quería entre suicidar y estar como ocupada en mis estudios, como un nivel de polaridad emocional muy fuerte, unas depresiones muy duras. Luego, a partir de eso, como que magneticé muchas relaciones tóxicas, oscuras, nocivas para mí misma, que yo dejé que pasen, ¿no? Y que siento que también eso me ayudó a estar donde estoy ahora, que si no hubiese sido con él, por eso también no estaría hablando de que es pisar fondo también, ¿no? De estar mucho en el riesgo, de estar en espacios de mucho riesgo corporal, de que podrían volverme a violentar. Entonces, yo siento que para mí la salida de país me ayudó como a un poco a pausar toda la toxicidad que estaba viviendo. A mí me parece que el espacio público es el más violento. Para mí era como esa dinámica de empezar a saber qué era lo que la ciudad me estaba arrojando en sentido de patrimonio y cómo yo iba a devolverles de alguna manera desde el conocimiento que tenía. Entonces, yo lo que empecé a percibir ahí es que hay mucho juego de poder interno Ok. al que yo ya sabía lo que me metía y que tenía que
también buscar estrategias de autocuidado. Hay una represión sobre la palabra o hay una subestimación sobre lo que dice la mujer. Todavía sigue eso, lastimosamente. Parece el tiempos de oscurantismo, pero eso es lo que sucede. Yo me sentí muy interpelada por los juegos de poder que empiezan a ver ahí. Está una mujer, o sea, como la autoridad maneja el presupuesto y yo sabré cuánto le doy a esta jefatura, si es que es mujer o es hombre. Partiendo de ahí, me parece que ya empiezan las desigualdades laborales y empieza el acoso también. Luego lo que empezó a suceder es que subestimaban qué implicaba el patrimonio, entonces por eso el bajo presupuesto, el equipo de trabajo tenía que ser el que el alcalde pedía, por más que yo decía, este equipo de trabajo es el que funciona para la jefatura, no por interés mío, sino porque tenemos vestigios y necesitamos hablar de eso y necesitamos hacer algunas cosas con técnicos que sepan. Eso fue frustrante y luego ya empieza a jugar mucho el tema político. Y claro, el tema político no es entendido como medianamente uno que sale a otro país y entiende como lo político desde lo contestatario, desde cómo puedes empezar a generar políticas que sean en servicio común y demás. No, sino ya empiezan a ver como las deudas de políticas que diste cuando estabas de candidato y te toca ahora pagarlas. Ahí es donde yo empecé a ver que mi jefatura supuestamente no estaba por mi capacidad intelectual y profesional, sino porque la pareja, que es hombre y que militó durante todo un tiempo, tiene más peso que mi capacidad intelectual. Entonces era en esa época era como, te dimos el cargo por Antonio y no por vos. Fue el primer choque después de un año y me dijeron, y agradece. Y yo les dije, ¿por qué les tengo que agradecer? ¿Por qué tengo que agradecer cuando yo estoy haciendo mi trabajo? Y cuando tengo Sí. capacidades, no me tengo que servir a la sombra de alguien. Y fue como lo primero que me chocó. Dije, claro, estaba como enceguecida pensando y confiando que lo que estaba haciendo realmente valía la pena y luego me cayó el bandazo de, no, acá no va a cambiar las cosas, el juego de poder no va a cambiar, el patriarcado acá está muy instalado en mujeres y en hombres. Entonces va a ser muy complejo que yo tenga que luchar frente a esto que me están diciendo. Decidí salir porque, claro, era yo contra un montón de pensamientos patriarcales y sistémicos que hacían que literalmente tenga que salir. Era una lucha de poder diaria. Ahí es donde yo me di cuenta que por más que tenga mucha fertilidad en cosas por hacer, yo tenía que tomar decisiones porque de lo contrario terminaba enfermándome y haciendo una lucha que iba a demorar un tiempo todavía en entenderse. Creo que lo más importante es saber cuáles son las herramientas que te pueden hacer sentido para poder ver esto, sobrellevarlo y saber que no es que se van, sino las cosas vienen desde otros lugares a mostrarte y ser un canal como de sanación colectiva. Lo que me Ujú. pasó a mí le pasó a un montón de personas, ni siquiera solamente a mujeres, sino a hombres también, porque lastimosamente hombres y mujeres somos víctimas de esto, porque no nos enseñaron a que el cuerpo no se toca, sino que convivimos, sobrevivimos y bueno, somos sobrevivientes de esas violencias y que bueno, tenemos la posibilidad de hablar, tenemos herramientas, pero al mismo tiempo tenemos que buscar maneras como la palabra de poder decir lo que nos duele. Y creo que ese es como el canal importante del autocuidado que nos convoca para estar donde estamos. Y a mí la danza me ayudó un montón, el canto me ayudó un montón. No dejé la terapia nunca, o sea, ese tiempo fue como me ayudé mucho de eso para poder salir del hueco. Es importante que una persona que no te conoce te pueda escuchar y te oriente. Buscar ayuda siempre es importante para no caer en estos altos y bajos emocionales. Si eso se transforma en algo creativo, realmente es un puntal de una justicia simbólica. A mí me parece que lo más importante de todo este proceso es tocarse. Tocarse implica como desde tocar que tengo una cara, que tengo un cuerpo. Me parece que es importante como darse una pausa para poder darnos ese espacio. Entonces yo casi siempre cuando doy talleres que complementan ciertos procesos feministas para hablar de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, acá estoy en una colectiva que se llama Abordar la Ternura
que, que es justamente hacemos distintas cosas con el bordado, pero por sobre todo hilamos la palabra, o sea, hablamos mientras bordamos. Y a mí eso me ha parecido como un acto súper político. Entonces, por ejemplo, las compañeras ya van desde hace 3 años bordando mantas con los nombres de los femicidios, de las compañeras que sufrieron femicidios. Esa metodología de bordar los nombres de las mujeres que ya no están es fuertísimo. O sea, estuve en uno y dije, claro, tengo que acompañar con respiración, tenemos que hacer unos ejercicios corporales para que la gente se prepare para abordar. Entonces, para mí ese fue como el complemento que hicimos porque las compañeras simplemente les explicaban lo que van a hacer y bordaban el nombre. Claro, yo, bueno, les hice cerrar los ojos, encendimos una velita y todo porque la manta es muy pesada. Y no es pesada por la tela, ni por la cantidad de nombres, sino porque hay una carga ahí muy fuerte. Y las cosas que salen son increíbles. Y ahora como estamos viviendo una violencia tan tenaz, hay mucho afrodescendiente ecuatoriano que son víctimas de conflicto y Ujú. también son desplazados. Mientras van bordando, van hablando y dices, qué locura. Claro, porque también en el bordado se amplifica la escucha, porque estás haciendo como todo un proceso de rumeo, de ir viendo el hilo. Es lento el trabajo, por eso implica como 3 horas de estar en ese encuentro, pero en ese encuentro, en esas 3 horas, las mujeres que hablan van circulando cosas muy, muy dolorosas. Para mí, como que México y Argentina tienen un cuidado claro. Si yo salgo de la casa de mi amiga y vuelvo a la mía porque era distante, era común que ellas me digan, por favor, avisa cuando llegues. Ujú. Y para mí era raro preguntar, que me pregunten eso y tener que decirle, era como, pero ¿por qué le tengo que decir que ya llegue a la casa? Ok. Era como, no, no entendía. Ujú. En México me pedían la ubicación en tiempo real hasta que llegue a la casa. Esas como eran concretamente como las cosas de cuidado que yo sentía que eran muy potentes. Acá en Ecuador es como, chao, y ahí te hablarás y verás cómo estás Ok. y no, pero no hay ese estoy pendiente de ti. Y esa es una forma de cuidar y también recibirlo. ¿Me entiendes? A mí me parece que ese es un acto político muy brutal, que haya una red de cuidado de gente que esté pendiente de vos y que haya una comunicación sutil en donde vos también puedas confiar en esa otra persona porque está ahí. Entonces, a mí esa red que parte de lo humano, del contacto, de la piel, de estar pendiente del otro, no implica esa manipulación o la imposición de querer saber cómo está porque me interesa. No, es como, ¿cómo estás? Porque es un código humano. Y que el otro te responda, te diga, sí, estoy bien, mira, y se sienta como en la libertad de poder decirte también cómo está. Porque es verdad, te juega dos puntas del cómo estás. Uno puede contestar bien, pero no es eso, no es esa la respuesta humana. Esas son para mí, las formas y códigos que uno tiene que empezar como a abrir capas para poder entender qué implica el cuidado, para luego entrar en el cuerpo. Yo estoy diciendo Ujú. cosas muy generales, es mucha información, pero yo creo que en la comunicación hay una capa de cuidado a la que hay que prestar la atención porque eso toca el cuerpo y ahí es donde uno realmente se siente afín al otro y esa para mí es como la parte más potente del autocuidado y del cuidado entre otras personas. Yo te puedo decir que acá en Ecuador, por ejemplo, lo más cercano que tengo ahora, el bordado. Y lo que yo he podido vivenciar con las compañeras de la frontera y demás, por ejemplo, las batucadas es el círculo de mujeres. En el círculo de mujeres eran las mujeres hablando de todo lo que les estaba pasando, de lo que nos estaba pasando, Ujú. y eso era bacán. A mí me pareció que como es un espacio súper potente, que nos lo damos porque necesitamos decir y hacer y estar. Tú sabes que desde las 9 hasta las 7 de la noche es nuestro espacio y es ese día y es una vez al año. Eso hacían las subversivas y me pareció muy, muy, muy potente. En Tulcán se está empezando a entender qué es, pero yo siento que no va por el círculo de mujeres porque para ellas son hippies. Pero yo siento que se está empezando a entender y yo creo que
parte primero de la bronca, dicen lo que les molesta, como, ay, ya no quiero estar en eso, o sea, parten como de la incomodidad. Parece bueno, o sea, como ya hay un paso y eso me parece que decirlo ya es importante. A mí me parece, y yo sigo sosteniendo, que la interseccionalidad está vinculada a la comunicación. Necesitamos saber cuáles son los canales de comunicación, qué es lo que queremos decir, cómo queremos crear red de acompañamientos o crear red de proyectos Ujú, a través de esa comunicación y esa escucha abierta a los diálogos, abierta incluso a los conflictos, saber de qué manera atravesamos por sobre todo las incomodidades y los conflictos que generan estos intercambios, que genera esta interseccionalidad, para no volver a ubicarnos en las polaridades, sino que podamos ujú, entender como todo este cruce, todo este camino, que es súper complejo, que va por capas, que todo es, yo siento que todo es un proceso, el feminismo es un proceso de ujú, transformación social. La cultura o los proyectos culturales y artísticos son procesos de transformación social. La comunicación es el núcleo para que todo eso sea un proceso de transformación social. Yo siento que necesitamos armar toda una estrategia, incluso ni siquiera tan compleja, sino partir de lo simple, para hacernos preguntas un poco más sencillas, simples, que lo que hagan es, a ver, empecemos a entender cuál es la confusión de este camino que quiero seguir.